Muy buenas tardes a todos ustedes. Primeramente quería agradecer por esta oportunidad de poder transmitir nuestra necesidad de que ustedes sepan el de por qué estamos aquí en este espacio. Nosotros venimos reclamando los derechos que han sido violados por el mismo Estado, que hemos tomado la decisión de defender nuestra existencia, defender nuestra cultura, nuestra identidad, nuestra forma de ser. Entonces, ha surgido muchos problemas basados en esta negativa por los propios estados que han sido los responsables de reconocer e incorporar los derechos de los pueblos indígenas. Hace bastante tiempo que los países internacionales han implementado la legislación indígena mediante lucha de nuestros líderes que han sido responsables de introducir los derechos que hoy estamos reclamando. Argentina es un país multicultural. Para todas aquellas personas que no conocen los derechos indígenas, van a tener la posibilidad de poder conocer y aprender para que ustedes puedan acompañar la lucha de los pueblos indígenas. La Argentina tiene una legislación bastante interesante del reconocimiento de los pueblos indígenas. Legislaciones que la responsabilidad de los pueblos indígenas tiene que conocer para poder defender sus derechos humanos, para que el gobierno cumpla su obligación de garantizar la aplicación de estos derechos. El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas es un ente de aplicación que debería ser el interesado de estar aquí, de poder legislar y también acompañar o asesorar la lucha de los pueblos indígenas. Pero nunca están en este preciso momento cuando más necesitamos. Hay muchos desalojos, sin embargo, la ley 26.160 que establece la materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupadas por las comunidades indígenas del país. Seguimos siendo víctimas de los intereses privados, de echarnos de nuestras tierras, y luego nos crean causas penales por usurpación. Las organizaciones indígenas que están en el territorio son las defensoras de los derechos humanos que debería tener el interés del Estado de acompañar este proceso para poder garantizar la participación de los pueblos indígenas. Por esa razón, en la provincia de Formosa hemos autoconvocado para poder autocapacitarnos. Una vez que hemos conocido mínimamente nuestros derechos, hemos podido discutir qué es lo que nos pasa. Gracias. Por ahí si alguien puede repartir estas hojas, algún voluntario, porque es importante que ustedes sepan el de por qué nos interesa de que se nos consulte. Cuando Argentina, en el mes de septiembre, en el año 2014, nuestra presidenta de la Nación estuvo participando en esa conferencia mundial de los pueblos indígenas. Y la presidenta de la Nación adhirió un documento final donde el país argentino ratifica su apoyo, que los gobiernos internacionales
debería garantizar la aplicación de nuestros derechos de los pueblos indígenas. Y estos derechos que nosotros estamos tratando de conocer y aprender para que nosotros podamos defender ante los gobiernos, ante las empresas multinacionales, para que todos los derechos que establecen las declaraciones universales de los derechos humanos pueda tener la garantía de la aplicación a través de la legislación de nuestro país. Cuando nos preguntamos ¿qué significa consentimiento? Entonces empezamos a discutir. Esa palabra no lo manejamos. Empezamos a discutir entre nosotros en nuestro propio idioma, en el COM. Cuando empezamos a desmenuzar, empezamos a encontrar la palabra cuando decimos Nazatak en COM, cuando uno acepta una propuesta y de conformidad a través de los debates, en la asamblea. Entonces ese Nazatak traduce lo que es el consentimiento, pero tiene que haber una discusión previa de lo que se trata para poder entender y poder trabajar juntos una propuesta. Dice: derecho de los pueblos indígenas a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado. El convenio 169 de la OIT y la declaración de las Naciones Unidas. El deber de los estados de consultar cuando se adopten determinadas medidas administrativas o legislativas o se aprueben ciertos proyectos susceptibles de afectarlo. Consentimiento significa la manifestación clara de la aceptación consciente por parte de los pueblos indígenas con la plena participación de sus líderes autorizados a través de los procesos tradicionales de toma de decisión. Libre significa que no haya ningún tipo de presión o soborno, sea este un incentivo monetario o una ayuda social. También implica que no haya amenazas o represalias en caso de que la respuesta indígena a la consulta sea no. Previo significa que la consulta se debe realizar con suficiente tiempo para recopilar información y debatir, lo cual incluye la traducción de la consulta a los idiomas de las comunidades afectadas por el proyecto. Informado significa que las comunidades indígenas deben disponer de toda la información relevante acerca del proyecto. La información debe ser imparcial acerca de los potenciales riesgos y beneficios del proyecto, sea los conocimientos prácticos indígenas. Es acá donde me gustaría detener en la palabra libre. Cuando nosotros empezamos a exigir al gobierno de la provincia de Formosa que nos traigan las carpetas técnicas de los proyectos, de las obras realizadas en nuestro territorio. Porque cuando leemos esto, cuando dice que no haya ningún tipo de presión o soborno, sea este incentivo monetario o una ayuda social. Y Formosa hace al revés. En vez de no hacer eso, lo hace. Compra a la dirigencia indígena, a los pastores evangélicos, a los delegados, y cuando ellos no aceptan, lo sobornan, lo presionan, lo amenazan. Entonces es ahí donde se rompe, se violan los derechos indígenas. Cuando decimos no queremos negociar porque
Los derechos fueron creados justamente para poder garantizar la vida de los pueblos indígenas, que no solamente los indígenas se manifiesten, para que el compromiso ciudadano, el compromiso humano, tiene que basar en el conocimiento a través de los derechos ya existentes. Cuando Formosa, el gobierno Gildo Infran, cuando el indígena no acepta las condiciones que propone el gobierno, nos hacen crear causas penales, nos persiguen, nos pegan, denunciamos y nuestras denuncias se archivan. ¿Por qué? Porque cuando nosotros exigimos esas carpetas técnicas que el gobierno de la provincia viene trabajando la construcción de las viviendas sociales de la comunidad hace 4 años, ninguna de las empresas que está a cargo de las obras tiene un cartel para decir empresa tal está construyendo cantidad X de vivienda. No manejamos el listado de los beneficiarios, tampoco no sabemos el monto destinado a esas viviendas sociales para la comunidad pobre, porque el gobierno nunca le facilitó estos instrumentos jurídicos a los pueblos indígenas. Los gobiernos se encargan de ocultar estos derechos porque tienen miedo de que el indígena camine su propio camino, porque la mayoría de nosotros hemos seguido un camino que no es nuestro, que muchas veces se fracasa. ¿Por qué digo que fracasa? Porque son pensamientos ajenos al pueblo indígena. Cuando la creación del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, los gobiernos pensaron de que es la manera correcta para poder dominar a los pueblos indígenas a través de una decisión política que fue pensada justamente para que el indígena dependiera al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. El capítulo 3, artículo 5, créase el Instituto de Asuntos Indígenas como entidad descentralizada, con participación indígena, que dependerá en forma directa del Ministerio de Salud y Acción Social del Poder Ejecutivo, designará a su titular. Es ahí donde se manipula. ¿Por qué el gobierno crea un organismo para los pueblos indígenas, pero tiene que poner su hombre de confianza en esa función? Porque se sabe que ese hombre de confianza que el gobierno designa va a tener que hacer la política del Estado y no la política indígena. Entonces, ¿cómo discutís una ley que ya está hecha? Si los indígenas no se manifiestan es porque creen que el INAI es la respuesta de tantos problemas que tenemos. Sin embargo, el INAI fue creado para poder ocultar esta realidad que hoy estamos padeciendo. Lo único que hace es perseguirnos, negarnos la información que debería ser la institución la que tendría que estar preocupada de investigar estas obras que se están realizando en los territorios indígenas. La situación de los pueblos indígenas es tan compleja porque la mayoría de nuestros hermanos que viven en el interior, ejemplo yo daría en el caso de La Esperanza, de la comunidad Tilagá, que vive como 90 kilómetros de las Lomitas, que nadie se entera de la muerte de un indígena en ese lugar porque no llega ni siquiera la señal de teléfono, no hay medio de comunicación para ir a las Lomitas. Tiene que juntarse dinero para ir en una camioneta. Es un solo ejemplo, pero hay muchos ejemplos que uno puede dar. Y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas jamás le interesó el problema indígena, porque creen que los únicos conocedores de la situación de los pueblos indígenas es este organismo, al igual que el organismo provincial, que es el Instituto de Comunidades Aborigen ICA, que también hace lo mismo.
y es difícil poder articular con los otros líderes por esa carencia de comunicación. Y estos líderes indígenas no conocen estos derechos. Este material que tengo fue hecho por el Defensor del Pueblo y de la Nación, con el aporte de muchas ONG internacionales. Esa bronca, el indígena sale a cortar la ruta y lo primero que hace la justicia es crear causas penales por entorpecimiento de la vía de tránsito, por dañar el comercio, muchas figuras legales que se usan en contra del indígena cuando reclama su derecho de no tener agua, no tener acceso a la salud, no tener camino, no tener vivienda, energía eléctrica. En vez de fortalecer y acompañar a los pueblos indígenas, genera esta contradicción por parte de la justicia de querer imponer el autoritarismo, el abuso de poder, y eso a nosotros nos cuesta mucho. Yo, como autoridad de mi comunidad, hago enorme esfuerzo para llegar donde se encuentran mis hermanos. Los indígenas, lo que hacemos es ir al territorio y queremos, es como, no sé cómo podría decir, es como dar vuelta a esta materia de capacitación de los derechos indígenas, porque los gobiernos, cuando convocan a los líderes indígenas para que se capaciten, los líderes indígenas tienen que traer su propuesta, empezamos a denunciar ante los referentes del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, la Secretaría, o sea, la Dirección de Pueblo Originario en el Ministerio de Medio Ambiente. Las autoridades nos escuchan, anotan nuestras quejas y luego elevan un informe de que sí estamos en contacto con estas comunidades, sabemos lo que está pasando. Lo que nosotros hacemos es al revés, nosotros vamos al territorio, nos quedamos con nuestros hermanos, dormimos en sus casas, charlando día y noche, porque los problemas están ahí, porque el traslado de un líder indígena tiene un alto costo, pero ese costo no le beneficia a nadie, porque viene, pero ¿qué es lo que lleva a sus comunidades? Jamás le dieron un material para decir, este es su derecho, estudien, compartan. No llevan ningún material para la difusión de sus derechos, solamente le dan así hojas sueltas. Este librito, que fue un trabajo del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas de Neuquén, que es un librito que contiene el Convenio 169 y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que todas las veces que vamos a un lugar repartimos a nuestros líderes indígenas. Ustedes, una vez que se informan, estos derechos ustedes van a poder defender a los pueblos indígenas, pero hay que conocerlo, saber defender con fundamento, no defender por críticas, enojos. Nuestros pueblos indígenas también tienen que conocer su derecho. Es la única manera para poder poner en práctica la palabra interculturalidad. Es importante que los pueblos indígenas sean autónomos, que se pueda aplicar los derechos como corresponde. Estos derechos no corresponden a un partido político. Cualquier gobierno que asuma tiene que entender de que los pueblos indígenas tienen esa particularidad de tener un derecho especial que fue garantizado, incorporado mediante
la reforma de la Constitución Nacional en el año 94. Yo vine así trabajando desde el año 2000, tengo este mínimo conocimiento y me ha servido muchas cosas para poder decir basta, no quiero que me digan lo que tengo que hacer, no quiero que me digan no te junte con esto, no te junte con esta persona, porque sabemos lo que estamos haciendo es para la difusión del derecho indígena. No tenemos miedo a nadie, porque nadie nos puede decir con este no te juntes, con aquel sí y con este no. El tema indígena es una situación muy delicada, pero no es imposible cambiar esta historia. Nos han colonizado, nos han querido sacar nuestra identidad, nuestra lengua, nuestra forma de ser, pero hoy estamos aquí vivos, presentes, y vamos a seguir haciendo cosas que le benefician a la sociedad, a la humanidad, para que nuestra madre tierra nos cobija a todo. Porque si nosotros no trabajamos en defensa de nuestra madre tierra, le vamos a heredar a nuestra generación futura un mundo sin esperanza, lleno de contaminación, enfermedades, agua que no se puede consumir porque está contaminada, aire que no podemos respirar pureza porque no lo cuidamos. Por eso es importante que trabajemos juntos por el bien de nuestra generación que está viniendo. La mirada del ser indígena no mira hacia adelante, sino siempre mira hacia atrás. Y esa mirada hacia atrás está la historia, está el futuro, porque a medida que uno va avanzando va conociendo su raíz. Todos nosotros tenemos nuestros diversos orígenes. Yo provengo del pueblo Pom y ahí está mi historia y yo conozco porque es mi origen, mi raíz. Por lo tanto tengo que defender, fortalecer y también llevar el mensaje de nuestro ancestro hacia ustedes y hacia el mundo. Porque ese mensaje es el mensaje de amor, de respeto y de tolerancia. Sé que no es fácil, pero es lindo para hacer un intento de que los gobiernos que hoy están al frente de nuestro país tienen que entender de que la lucha indígena es por el bien del ser humano. No es el bien solamente para el pueblo indígena, sino para todos nosotros. Cuando se creó la 26.160, donde dice de emergencia a la propiedad comunitaria de las tierras indígenas, dice: declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades originarias del país y suspende los desalojos. Asimismo, ordena al INAI a realizar un relevamiento técnico, jurídico y catastral de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas. Pero el INAI nunca favoreció a los pueblos indígenas, nunca estuvo en los desalojos. Sí, avala los despojos. ¿Sabe por qué digo avala el despojo? Porque cuando estuvieron en nuestro territorio, los representantes del gobierno nacional avalaron el despojo de nuestras tierras, le cedieron a la familia Celía. Al ceder a la familia Celía, le dieron el derecho de denunciarme en la justicia provincial. Y esa justicia provincial me denuncia a través de una figura que se llama usurpación. Entonces, como yo he hecho daño a la propiedad de un hombre usurpador, yo me convierto en una figura ilegal dentro de una propiedad privada. Sin embargo, ese territorio es un territorio ancestral, tradicional, que han vivido siempre nuestros padres y nuestros abuelos. Y hoy, en mi casa, está fuera del título de la comunidad.
tanto el gobierno provincial, gobierno nacional, avalaron ese despojo usando las leyes que no tienen nada que ver con los pueblos indígenas, que es la ley que tiene la ley 20 añal, que se usa para poder reconocer esa usurpación a través de una trampa. Y nosotros hemos sido reconocidos como pueblo preexistente, se borra esa figura en el artículo 75 y se manipula ese derecho que debería ser la garantía de nuestra seguridad jurídica sobre nuestras tierras. Esta revista que nosotros hemos hecho con la ayuda de los compañeros y amigos de Resistencia POM, han podido hacer este material en los eventos que hemos hecho en Formosa, la autocapacitación de nuestros líderes indígenas y este librito que hoy hemos podido conformar una organización que se llama Opiwini Lafetés. Opiwini Lafetés es una organización pensada y conformada desde el pensamiento indígena. Hemos podido autoconvocarnos en diferentes lugares, del este al oeste de la provincia de Formosa, y hemos debatido, discutido todos estos derechos que hoy estamos compartiendo, y después vemos que hay muchas cosas contradictorias de estos derechos indígenas cuando encontramos la palabra ocupación. El Estado, tanto nación como provincia, nos considera a nosotros ocupantes de un territorio ancestral, que eso no garantiza jurídicamente las tierras para que los pueblos indígenas no se pueden desalojar. El Estado nos presta ese pedazo de terreno. Entonces, ¿cómo defendés si no tenés título? Porque no hay una ley que establece la garantía de las tierras comunitarias. No hay ley de tierras comunitarias. Y cuando los gobiernos hablan de tierras comunitarias, no hay un sustento jurídico para poder proteger los territorios indígenas. Es una trampa cuando dice reconocer la posesión actual de las ocupaciones de las tierras que tradicionalmente ocupan. Cuando empezamos a discutir el relevamiento territorial, toma la figura que se llama título dominial. Ese título dominial es una figura civil que se aplica contra los indígenas y se le marca las tierras que ocupan. Formosa es una de las provincias la que más viola el derecho indígena. En el artículo 79 de la provincia de Formosa, esta constitución fue reformada en el año 2003. En el artículo 79 dice lo siguiente: la provincia reconoce la preexistencia de los pueblos aborígenes que la habitan. El Estado reconoce y garantiza, primero, su identidad étnica y cultural. Segundo, el derecho a una educación bilingüe, intercultural. Tercero, la personería jurídica de sus comunidades. Cuarto, la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan. Ninguna de ellas será enajenable, transmisible, ni susceptible de gravámenes o embargo. Su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y los demás intereses que lo afecten. Esa trampa jurídica que la sufrimos día a día. Entonces, comparamos, el artículo se encuentra en la Constitución Nacional, que dice algo diferente.
El artículo 75, inciso 17, dice: reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe intercultural, reconocer la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Ninguna de ellas será enajenable, transmisible y susceptible de gravámenes o embargo. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que lo afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones. Acá hay una contradicción de estos derechos. La provincia de Formosa sacó una parte fundamental para nosotros cuando vemos que ha quitado la palabra donde dice regular la entrega de tierra apta y suficiente para el desarrollo humano. Formosa lo sacó. Cuando ellos hablan de relevamiento dominial, ellos relevan las tierras que ya están reconocidas con un título reconocido por la Dirección de Catastro de la provincia. Entonces, cuando uno reclama, yo quiero que me releve el territorio que no está dentro del título, entonces se usa esa figura dominial para negar que el indígena tiene que tener acceso de regular en tierra de otras tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Esos recursos naturales que están fuera del título dominial están la pesca, la caza, la recolección, la espiritualidad. Entonces se reduce el ser indígena. Cuando no pone en práctica sus valores culturales, se va debilitando, porque pierde su forma de desarrollar como cultura. Entonces se les encierra. Cuando uno sale de su territorio, viene el dueño de la propiedad privada, lo saca a balazo, lo encarcela, sufre montones de cosas. Entonces el gobierno, en vez de decir, bueno, vamos a entregar las tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano, sino más bien lo niegan. Y eso es lo triste, las contradicciones entre los gobiernos. El gobierno de la nación tiene la facultad de dar vuelta a esta situación, pero la falta de una voluntad política para discutir estos derechos tiene que dialogar con los pueblos indígenas a través de un respeto que nos merecemos como líderes de los pueblos y de las comunidades indígenas. Es muy complejo esta situación, pero sabemos, como autoridad de los pueblos indígenas, tenemos la obligación de trabajar y difundir estos derechos que hoy están siendo violentados. Tenemos que llevar esta herramienta a nuestros pueblos y que ustedes también estudien sus derechos ciudadanos, civiles, y que también defiéndanse, conozcan su derecho. No esperen que los abogados nos enseñen nuestros derechos, aprendámonos, conozcamos nuestra herramienta para poder protegernos de esta injusticia que hoy nos quieren matar, que nos quieren aislar, que nos quieren robar nuestro futuro. Tenemos que aprender esta herramienta para garantizar a nuestra generación futura de que tenga un mundo mejor, con respeto, y que tenga más vida, y que la vida puede prolongar más vida. Así que solamente quería agradecer profundamente por este acompañamiento. Cómo me gustaría ver a mis pueblos indígenas autoconvocarse aquí. No es necesario pedir que vengan los líderes, porque ellos saben que nosotros
los pueblos indígenas tenemos que ser actores directos para poder cambiar esta historia, es con la participación, porque las adhesiones o los mensajes no sirven, hay que poner el cuerpo donde está la lucha. No podemos ser observadores de la muerte de tanta gente. No puedo decir que yo voy a estar bien, después voy a luchar, porque muchas veces esperamos que estemos bien para poder socorrer al otro. Si tengo plata puedo viajar, si tengo comida voy a ir, si tengo trabajo voy a tener más posibilidad de ayudar. La lucha no tiene excusa, la lucha se hace, se vive, y es la manera para poder acompañar la lucha de los pueblos. Yo admiro mucho a la compañera Norita Cortiña, al igual que Adolfo y otros grandes luchadores que nos enseñan muchas cosas, que dan su tiempo, su vida, defendiendo toda clase de problemática social. Nunca se han negado. Ellos estuvieron con nosotros en el territorio. Norita Cortiña es mi testigo de mi comunidad, sabe dónde estoy, sabe cómo vivo. Un interés para la vida, para que los pueblos indígenas se animen a parar enfrente de esta injusticia y decir basta. Que esa palabra es tan corta, pero es tan difícil y es tan dura cuando uno menciona decir basta, porque tienen consecuencias. Hasta te puede sacar la vida por decir basta, basta de injusticia. Así que muchas gracias, espero que me hayan comprendido. Muchas gracias.